Esta es una lámina de foamy que está escarchada. Vamos a necesitar 2 de estas láminas de 54 centímetros por 44. La volteamos por este otro lado porque por aquí es que la vamos a medir para poder cortarla. Entonces voy a medir 7 centímetros, miren. 7 centímetros y 7 centímetros. Lo paso con una regla acá y entonces lo voy a cortar. Acá ya tenemos cortada la tira. Este molde es lo más importante de todo, que se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo descarguen para realizar los pétalos. Los van a dibujar de esta manera y así van a realizar todos los pétalos de las flores. Así les va a quedar, miren. Así les tienen que quedar los moldes, miren. Muy bien cortaditos. Para termoplanchar, el calor es un poco más arriba de la mitad. Esta es una franelita, no vayan a utilizar otro tipo de tela sino franela. Termoplanchar significa que le vamos a poner al foamy, al pétalo, la plancha y obviamente pues se nos va a calentar, ¿cierto? Ahí ya está, le quito la franelita y miren cómo es que voy a formar el pétalo, miren. Entonces le hago así con los dedos y se trata de que yo acá le saque como a este pétalo la forma cóncava que tienen las rosas. Ustedes ven que los pétalos de rosa, ellos tienen esta forma que es cóncava, miren. Entonces así les deben quedar las flores, miren lo lindas que quedan. Voy a hacerles otro para que recuerden, es por este lado que no tiene el escarchado. Si ustedes no quieren con escarcha, entonces pueden comprar el foamy normal. Y hay otro tipo de foamy muy hermosos que también pueden utilizar. Este foamy es de 2 milímetros, miren, entonces debe estar calientico el pétalo. Le pongo los dedos de esta manera para que el pétalo me quede cóncavo, miren. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos, vamos a armar la flor y yo ya tengo todos mis pétalos previamente termoplanchados. Este alambre es número 18, es alambre dulce y vamos a cortar un cuadradito de foamy que mide 6 por 6. Aquí yo le he dado como esta vueltica con un alicate para que el botoncito me quede bien. Voy a colocarle en esta parte un poquito de cola blanca. Si no tienen cola pueden utilizar colbón madera, el pegante que ustedes puedan utilizar. No vayan a utilizar silicona caliente o silicona líquida, también pueden utilizar. Aquí lo doblé como un pañuelito, miren, así como un pañuelito, y ahora sí la punta la traigo para acá, la otra punta la traigo para acá y trato que estas punticas me queden adentro. Entonces allí ya me queda el botoncito. Lo voy a amarrar con un hilo. Este hilo es normal, el que uno usa para costura, no es un hilo de alta tensión. Si tienen hilo de alta tensión también pueden utilizarlo. Fíjense que le he dado varias vueltas. Antes de colocar un pétalo le debo poner un poquitico de cola. Entonces inicio con el primer pétalo de esta manera, miren. Lo pongo así, esta colita me tiene que quedar como 1,5 centímetros, miren acá, para que la flor me quede bien armadita. Entonces vuelvo y le doy otra vueltica. El siguiente pétalo lo voy a colocar así, mire, en la mitad de este pétalo. Mire, aquí está la mitad. Entonces recuerden, siempre le ponemos el colbón
o la cola blanca o el pegante, lo colocamos aquí en la mitad y le vamos dando la vueltica, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento con el otro, siempre vamos colocando en la mitad y mire que él aquí se nos va cerrando, ¿sí ven? Aquí ya nos va quedando como el botoncito de una rosa, digamos, bien cerraditos aquí, porque las rosas son así, ellas inician en la parte del centro bien cerraditas y ya después ellas se van abriendo un poquito. Miren que yo no voy dejando que este hilo se me venga para acá abajo, sino que en el mismo sitio yo le estoy dando la vuelta. Ya trabajamos entonces la primera vuelta con los 3 pétalos. Voy a empezar. ¿Dónde comienzo? Siempre recuerden en la mitad de los otros pétalos, ¿cierto? Entonces aquí lo coloco y siempre lo coloco con el pegante. Entonces aquí le doy las vuelticas. Para seguir, ¿dónde voy a colocar el otro? Lo voy a colocar aquí al ladito, miren, al ladito de este, un poquitico como sobre el que está al lado, ¿cierto? Aquí. No lo coloco sobre la mitad, sino un poquito más desplazadita. Y vuelvo y le pongo el pegante y vuelvo y pongo el pétalo, miren. Un detalle muy importante acá es que yo siempre estoy armando la flor sobre esta mano, miren, yo no la suelto. Yo solamente estoy utilizando la otra para tomar el pétalo, ponerlo allí y siempre estoy utilizando esta mano de acá para darle la vuelta al hilo. Siempre en esta manito derecha, si ustedes son derechas, y si son izquierdas, siempre en la manito izquierda. Aquí están manejando las 2 manos, entonces miren que aquí ya llegué nuevamente a la mitad y ya inicio la otra vuelta. Si ustedes quieren hacer un botoncito pequeñito, allí lo pueden dejar, pero como yo quiero hacer una rosa grande, entonces sigo poniéndole pétalos, con la condición de que les digo que esto no es que se me va a bajar, porque entonces la rosa no me queda bien armada. Lo más importante es que la flor me quede como si fuera natural. En este caso no me va a quedar como si fuera natural, porque yo he utilizado un foamy escarchado. Pero si yo la quiero como más natural, entonces utilizo un foamy que no sea escarchado. Hasta allí ya la dejamos. Ya ahí no le ponemos más pétalos. Voy a contarle los pétalos para decirles cuántos pétalos voy colocando hasta este momento. Bueno, hasta el momento hemos montado 12 pétalos. Los siguientes pétalos los vamos a colocar con la pistola caliente de silicona. Con mucho cuidado, sin irse a quemar. Ustedes van a colocar la silicona en esta parte de abajo, miren, así. Y van a montar aquí el pétalo, miren, así. En esta parte es mucho más fácil seguir armando la flor. Entonces cogemos otro pétalo y lo vamos a colocar, le vamos a poner la silicona. Siempre hay que tratar de poner la flor un poquito lejos de uno para uno poderla mirar. Miren que siempre los pétalos quedan este y este queda en la mitad, ¿sí ven? Si les quedan uno que otro montadito no hay problema, pero generalmente ellos me quedan en la mitad. Y la rosa, ella solita me va dando la forma redonda. Miren cómo va quedando de bella. Sí, uno va así como en este orden hasta llegar nuevamente aquí. Ustedes pueden hacerla o de 20 pétalos
o de 18 o de 25, del tamaño que ustedes la quieran hacer. Así, miren. Siempre recuerden que es un poquitico como montadita sobre la que está al ladito, y esta de acá siempre me va a quedar en la mitad. Este trabajo es muy lindo. Este trabajo definitivamente es muy agradecido. Miren cómo va quedando de lindo. Entonces acá la terminamos con la cinta Floratex, que es especial para floristería natural, pero también nos sirve para floristería artificial. Entonces le vamos dando la vuelta para que nos quede el cáliz de la rosa, y aquí ya forramos todo el alambre. Yo la quise hacer en alambre por una razón. Cuando voy a armar el ramo, entonces la flor yo la puedo manejar o para acá o para allá, para donde yo quiera, ¿sí? Si la quiero que me quede fija, entonces la puedo montar sobre un palito. Puede ser un palito de chuzo o un palo normal. Este proyecto es un proyecto muy económico que les puede servir para cualquier ocasión. ¿Por qué? Porque las rosas ustedes las van a hacer dependiendo del motivo. Por ejemplo, si es una niña que va a hacer la primera comunión, se las pueden hacer beige, o si es un matrimonio, las pueden hacer blancas, o dependiendo de la temática de la fiesta de matrimonio, o si es para el amor y la amistad. Para Navidad también las pueden hacer. Tiene infinidad de usos. Ya tengo elaboradas las 4 rosas que quedaron hermosas. Yo le voy a colocar este palo acá para que la flor me quede mucho más consistente, digamos, y aquí en la esquina, si yo la quiero voltear para algún lado donde yo la necesite, por eso le puse el alambre. La vamos a forrar con cinta Floratex. La cinta ya trae el pegante, de manera que a esta cinta no tenemos necesidad de ponerle ningún pegante. Bueno, vamos a dejar acá las flores y voy a traer la base sobre la cual voy a armar el buqué. Esta base la conseguí ya. Si ustedes la quieren hacer, ella tiene de alto 16 centímetros y de diámetro tiene 18 centímetros. Yo ya les he explicado cómo hacen un empaque redondo y lo pueden hacer ustedes perfectamente. Este es cartón, todo esto es cartón, y este de acá abajo se llama cartón piedra. Le voy a poner este papel, acá en la parte de abajo le voy a poner la silicona, miren. Pongo el papel aquí en el centro. Sí, para que me quede distribuido de igual manera para todos los lados. Y para armar el buqué voy a usar de este oasis, que es un oasis que uno lo utiliza para floristería. Este papel de acá es papel seda. Lo pegamos también acá en la parte de adentro. Acá le pongo suficiente silicona caliente. Ya había pegado el que les había enseñado y ahora pego otro porque esto me tiene que quedar suficientemente alto. Yo voy a colocar una flor en el centro, aquí, y las otras 3 las voy a distribuir. Ahí ya me quedan las 4 flores. Voy a colocarle un poquito de silicona acá para que las flores me queden en ese punto y no se me muevan para allá y para acá. Para darle un poco más de estabilidad, ¿qué voy a hacer? Voy a meterle acá adentro un poquito de papel seda, así como arrugadito, miren. Ahora le voy a poner en estos lados un poquito de tul de 20 centímetros por 20 centímetros. Es simplemente que ustedes aquí en el centro la
hacen así y le colocan un palito, así, y la sujetan aquí con la cinta Floratex. Van a hacer varios para poderle meter de relleno al adorno. Bueno, así les tienen que quedar, miren. Siempre, si no tienen silicona líquida, le pueden colocar con cola blanca o con polvón madera, porque siempre debe ir esto pegado, que no les vaya a quedar solamente metido ahí sin pegarlo. Bueno, entonces voy a hacerlas y voy a ponerlas en el adorno. Acá ya le puse el tul, que fue como les enseñé cómo lo hice. También hice unos pañuelitos con este papel, igualmente de 20 por 20, así mismo. Acá le puse el palito y los fui metiendo acá para ir rellenando, para que no me queden como huecos. Y al final le coloqué este follaje que está procesado, que se llama caspia. Si ustedes quieren le pueden poner este follaje o le pueden poner lo que ustedes quieran. Lo que más me interesa es que se den cuenta que ustedes pueden hacer esta belleza de flores, que tienen la habilidad, que en realidad es muy fácil, es un proyecto muy económico, tanto para vender como para regalar, y les va a quedar un proyecto muy hermoso. Para decorar una fiesta también les puede servir como centros de mesa. A partir de este momento pueden desplegar toda su creatividad. Mis queridas y queridos suscriptores, mi querida familia de Fácil Arte Hecho a Mano, este fue el proyecto de esta semana. Yo los quiero mucho, agradezco, pero mundo sus suscripciones. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso grandote y que Dios me los proteja y me los bendiga siempre. Chao, suscríbanse, ya nos veremos con lo de Navidad. Chao, chao, un abrazo.